comparto. Pues bienvenidas todas, es un gusto estar con ustedes una vez más. Ya veo que es un grupo muy especial, me queda claro. He conocido en esta cuarentena a 3, 4 personas de este grupo y pues, se volvieron mis alumnas ya asiduas semanalmente, están tomando clases conmigo y estoy muy contenta de estar con ustedes. Para esta semana platiqué con Riva y llegamos a la conclusión que sería bueno tomar un tema que tuviera algún tipo de aplicación muy real y una lectura muy real a la situación que está sucediendo en el mundo. No voy a hablar de política, no voy a hablar de nada externo, sino al contrario. Vamos a hablar cómo toda esta situación nos afecta a nosotros y por qué para algunos este periodo ha sido un periodo terrible, el periodo de la cuarentena, el aislamiento, la pandemia. Para otros ha sido un periodo tolerable, que dicen, bueno, vivo, estoy bien, no estoy perfecto, pero paso el tiempo de la mejor manera posible. Y hay un grupo de gente que, aunque no lo crean, porque yo estoy ahorita en contacto con mucha gente, soy maestra de como 250 señoras, y básicamente me he dado cuenta que para muchas personas ha sido un tiempo muy bueno. Entonces tenemos por un lado los que están muy mal, los que se la están pasando muy mal, la gente que lo está viviendo bien mal, relativamente lo va llevando, lo sopesando. Y por otro lado tenemos gente que se la está pasando bien. Por lo tanto, yo como doctora que soy, yo soy una doctora psiquiatra y pues también he visto qué está pasando con mis pacientes y quién me está hablando a pedir ayuda. Y pues definitivamente hay un tema acá muy importante, que es el título de la plática del día de hoy, y voy a compartir pantalla con ustedes, que básicamente vamos a hablar hoy de un tema que se llama el vacío existencial. Y es un tema muy importante porque es parte de la forma de pensar de todos los seres humanos que en algún momento de su vida van a tener. No estoy hablando de una crisis terrible, pero todos vamos a tener en algún momento en nuestra vida, en donde podamos, un segundito, porque estoy tratando de subir la presentación, y pues vamos a empezar desde el principio. Ok. Y el tema de vacío existencial, pues es un tema, no es un tema nuevo, no es un tema único de este tiempo. Quiere decir, todos los seres humanos en algún momento de su vida sienten un vacío. Y sentir ese vacío no es necesariamente malo, porque la gente dice, ni pienses en eso, mejor no hay que traerlo a colación, vas a generar algo que no existe, pero no es así. Tener un vacío existencial es algo que todos los seres humanos eventualmente en alguna etapa de nuestra vida lo siente. Y por lo tanto es importante entender de dónde proviene y por qué en momentos como los que estamos viviendo actualmente los sentimos de una manera más fuerte. Porque es importante saberlo, no tanto únicamente por nosotros, sino porque nosotros vivimos con otras personas y es importante estar enterado de dónde surge esta emoción y cómo responderle también a una persona que está viviendo en algún periodo de su vida por un vacío existencial. Entonces, primero que todo, voy a traer una definición que es muy genérica de lo que es un vacío existencial y posteriormente lo vamos a analizar desde un punto de vista emocional, psicológico y obviamente, como es mi especialidad, vamos a verlo desde un punto de vista místico y desde un punto de vista filosófico en la filosofía judía, porque somos judíos. Por lo tanto, el vacío existencial es como una espiral emocional, y digo una espiral porque no es una caída súbita, sino es una sensación de que la persona va cayendo
y comienza a sentirse triste, desgarrada, con una sensación que la vida no tiene significado. Y básicamente la persona que lo vive lo puede identificar como un periodo de mucha depresión y de mucho sinsabor a la vida, de muy poco placer a la vida. Y es muy importante entender de dónde surge esta sensación, porque todos los seres humanos eventualmente pasan en algún momento de su vida por algo así. Y por otro lado, hay una sensación como de ensimismamiento, en donde la persona pierde el gusto de la vida, se cuestiona qué sentido tiene la vida y por otro lado se siente desconectada del mundo exterior. Y esta falta de sentido a la vida crea un vacío interno que se manifiesta principalmente por apatía, por pesimismo, por falta de ánimo, por falta de placer y obviamente por depresión. Por lo tanto, yo como psiquiatra que soy y que soy una psiquiatra especializada en depresión en mujeres, quiero explicarlo desde muchos puntos de vista porque no todo es nada más a nivel psíquico. Por ejemplo, yo que trato el tema de la depresión postparto, que es mi especialidad tal cual, el puro hecho de estar en un nivel hormonal, de expectativas tan alto, esa caída súbita hormonal, esa caída súbita donde había algo dentro de ti y de pronto hay un vacío dentro de ti y se materializa fuera de ti, esta sensación tal cual así como la imaginas, que tienes de pronto un bebé dentro de ti y de repente ese bebé ya no está dentro de ti. Tenías las hormonas, los estrógenos, la progesterona, todo altísimo y de repente en un día, ¡paz!, se cae al suelo. Todo ese cambio que experimentan las mujeres en el posparto, en antes de la menstruación, en la menopausia, acompaña de un sentido y un sentimiento muy importante para muchas de ellas, de vacío y se confunde o se acompaña de una sensación de depresión. Y por lo tanto es muy interesante que ahorita que estamos viviendo una época de confinamiento, que estamos viviendo una época de cuarentena, estos sentimientos se pueden volver, se pueden agudizar y para muchos la cuarentena, como dijimos en el mero principio, ha sido una pesadilla. Entonces tienes gente que dice, ya no veo el día de salir y hacer mi vida normal y verme a mis amigas, irme a jugar el golf y irme a hacer el pelo y las uñas, de hacer y deshacer y por acá. Y ya no tolero mis cuatro paredes, ya nada más veo el momento de que esto acabe. Y la realidad es que vamos a ver que este confinamiento es un espacio que en efecto, pues la persona tiene que estar consigo misma y la persona tiene que estar 24 horas pues con su pareja, con su sirvienta o con su compañera o sola o ensimismada. Y esto puede agudizar algo que ya había previamente en la persona o que se despierta por primera vez en la persona, en donde la persona dice, no entiendo la función mía en esta vida, no entiendo qué es este mundo, toda mi vida viví para algo, de repente veo que esto no vale nada, toda mi vida era mi trabajo, de repente esto no vale nada, toda mi vida era ser la que una a la familia y de repente la familia pues está medio unida, pero este tema de hacer Zoom con la familia no me satisface. Y por lo tanto hay muchas cosas que desencadenan este cuestionamiento que es, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y acá quiero compartir con ustedes el siguiente concepto. La realidad es que todo lo que vemos que existe en el universo, aunque seamos cultas, no cultas, seamos científicas o no seamos científicas, evidentemente todo lo que hay y todo lo que existe tiene una función. Y puse ejemplos muy variados en la pantalla, porque vemos primero un vaso, después vemos unos glóbulos rojos o eritrocitos, posteriormente vemos una jarra de vidrio y finalmente vemos una abeja polinizadora sobre una flor, comiendo néctar.
¿Por qué digo que todo lo creado tiene una función? Porque es una premisa, no nada más en el judaísmo, sino en la filosofía, de cuando uno trata de entender el sentido de las cosas, que cada cosa está ahí por algo. Entonces, cuando tú ves un vaso, puede ser que no sepas exactamente qué es un vaso, puedes venir de una civilización que no usaron vasos, pero tú ves y dices, bueno, es algo que me permite que meta algo y que ese algo se contenga. Por lo tanto, evidentemente, cuando vemos un árbol, un vaso, vemos claramente que la función del vaso es contener el agua, contener algún líquido. Una persona más sofisticada, no tienes que ser doctor para entender esto, sabe que la sangre tiene dentro de ella muchas células. De las células principales, por lo menos la que le da el color rojo a la sangre, son los eritrocitos o glóbulos rojos. Y sabemos desde hace muchos siglos que en los glóbulos rojos hay una sustancia llamada hemoglobina y que la hemoglobina es la que trae el oxígeno y transporta el CO2 de tal manera que lleva el oxígeno a las células y saca el CO2 fuera del sistema. Por lo tanto, los glóbulos rojos tienen una función, los glóbulos blancos tienen otra función. Por otro lado, vemos una jarra, pues la jarra sirve para servir agua al vaso o echar agua sobre una maceta. Y por lo tanto, no hay nada que se escape de entender que las cosas tienen una función. Yo estoy ahorita sentada en una mesa, la mesa tiene la función de sostener la computadora. Los lentes tienen la función de que yo pueda ver las letras más grandes. La liga de pelo tiene la función de hacerme una colita. Y así, cada cosa que hay en el universo tiene una función. Y por lo tanto, esto significa que nosotros también tenemos una función. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un vacío existencial, textualmente significa que ese vacío proviene de una pregunta. Y la pregunta que todos nos hacemos y todos tenemos que hacernos en algún momento de nuestra vida es si todo lo creado tiene un propósito y tiene una función, ¿cuál es mi función en esta vida? Y esta es una pregunta que la persona suele evadir. ¿Por qué? Porque es mejor no cuestionarte, porque siempre que hay un cuestionamiento, el cuestionamiento lleva muchas veces a un esfuerzo, a un dolor, a sentirme desubicado. Y por lo tanto, el cuestionamiento per se de una persona lógica, es decir, fui creado, vivo en este entorno, ¿cuál es mi función en la vida? Y esta es una cosa muy importante porque en el judaísmo nosotros decimos que cada persona que nace tiene un tikkun. La palabra tikkun en ibrit viene de letaken y la palabra letaken viene a arreglar algo. Quiere decir, la definición de un ser creado o de un ser humano es que todos los seres fuimos creados con alguna imperfección. ¿Por qué no fuimos creados perfectos? Porque el único perfecto es Dios. Por lo tanto, toda la creación tiene cierto grado de imperfección. Si Dios crearía algo perfecto, se recrearía a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que Dios creó tiene cierto grado de imperfección y por lo tanto la imperfección indica que requiere perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento o refinamiento de las cosas para que lleguen a ser mejores es lo que en ibrit y en filosofía judía se llama mitikun. Y por lo tanto, tenemos cada ser humano, ya que somos creados de manera tan distinta y tan única, con tantas cualidades y por otro lado con defectos, con cosas que hacemos bien, con cosas que hacemos mal. La mezcla única que tenemos cada uno de nosotros representa para nosotros las herramientas y por otro lado el arreglo que tenemos que hacer para hacer nuestro propio tikkun. Y por lo tanto, cada alma viene a arreglar algo. Y tarde o temprano, un alma que tiene conciencia
un alma que tiene tiempo, un alma que tiene resueltas cosas físicas, se va a preguntar, ¿por qué Dios me creó a mí? Y no es una mala pregunta, al contrario, si no existiera la pregunta, entonces la persona viviría un poco en automático. Y vivir en automático es vivir sin conciencia. ¿Cuál es la diferencia de una persona que nunca se cuestionó nada a la mascota que tiene o al perrito que tiene? Ellos no se cuestionan. Ellos son lo que son. Y por lo tanto, los seres humanos con conciencia en algún momento de su vida van a tener esta pregunta. Si todo lo que hay en el universo tiene una función, ¿cuál es mi función? Y cuando la persona empieza a tener problemas para contestar cuál es su función, entonces siente un gran vacío. Y dice, a lo mejor estoy de más, o a lo mejor soy una pieza que no sirve para nada, o lo que yo hago lo pueden hacer otras personas. Por lo tanto, esta pregunta es una pregunta con doble filo, porque es una pregunta que por un lado nos permite buscar a qué venimos a hacer y nos permite encontrar nuestro ticún particular, pero por otro lado, desgraciadamente muchas personas no entienden que hay herramientas para conocer cuál es tu ticún personal y por lo tanto se hunden en una sensación de desesperanza y de decir, no hago diferencia en el mundo, no sirvo para nada, cualquier persona es mejor que yo y la energía se baja y la persona puede entrar en una depresión, puede entrar en un estado de ansiedad y obviamente a esta baja energética causada por ese cuestionamiento se llama el vacío existencial. Para esto es muy importante para mí que entendamos que nuestra alma es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Y la realidad es que en las clases pasadas que hablamos de los nombres y que en algún momento hablamos de los sueños, dijimos que el alma humana en el judaísmo no es algo tan simple como esa luz interna que yo tengo dentro y que todos los seres tienen y que vincula esa luz con mi alma, con mi cuerpo, perdón. En el judaísmo, el tema de la alma es algo un poco más complejo y aunque suene algo técnico hablar de los niveles del alma, tenemos que entenderlo porque tenemos que entender qué parte de nosotros genera esta pregunta y por qué unos la respondemos y por qué luego hay tanta gente que evade esa pregunta y trata de llenar ese vacío existencial con cosas que nada más le van a generar peor vacío. Entonces, para poder entender esto, tenemos que asumir algo que nos dice nuestro judaísmo y nuestra mística hebrea, que dice que el alma humana es una estructura compleja que anima al cuerpo y que tiene hasta 5 niveles de, de comportamiento o de expresión. Entonces es importante que vean conmigo esta imagen, porque en esta imagen vamos a ver al cuerpo humano se le llama guf y es la parte material, es la parte que vemos en el espejo y que arreglamos y que nos pintamos y que nos arreglamos y que nos ponemos y nos vestimos y cuidamos tanto. Que está bien, porque sin cuerpo no hay vida. Entonces, no, don't get me wrong, no me entiendan mal que hablo mal del cuerpo, al contrario. Gracias al cuerpo, el alma tiene la capacidad de transformarse. Desgraciadamente, cuando el cuerpo muere, el alma no tiene cómo transformarse. Estos temas de la vida y la muerte, la vida en general como definición es el vínculo que existe entre nuestra alma y nuestro cuerpo. De tal manera que no hay cuerpo, no hay vida de un cuerpo sin alma y por otro lado no hay vida de un alma sin cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es un vehículo para que mi alma se exprese y mi alma se transforme y pueda ser mi ticún. Pero el alma relacionada directamente a nuestro cuerpo es un alma
que está completamente sin conciencia de nada más que la vida misma. Y por lo tanto, esa alma básica que está casi pegada al cuerpo y que está en nuestra sangre, se llama nefesh. Y la palabra nefesh significa el alma instintiva, el alma automática. Ahorita estamos tomando esta clase, no estamos conscientes de que estamos respirando, no estamos conscientes necesariamente que nuestro sistema circulatorio está funcionando, no estamos conscientes que nuestras glándulas tiroides y nuestra hipófisis está funcionando, pero están funcionando y están funcionando en automático. Y por lo tanto el nefesh está como una pila pegada al cuerpo, haciendo que todo lo que es vital siga siendo vital. Y básicamente la expresión del nefesh en el ser humano es la naturaleza básica, más básica de los seres humanos, que son sus instintos. Y los instintos son muy importantes porque son los que nos permiten vivir. Por ejemplo, una persona cuando siente mucho frío tiene un instinto de taparse. Cuando una persona tiene hambre, tiene un instinto de comer. Cuando nace un bebé, el bebé no tiene ningún tipo de conciencia de nada, pero tiene hambre, se pone a llorar, eso alerta a la mamá y la mamá se lo pega para darle de comer. Si está incómodo porque está rosado o tiene fiebre o tiene un problema, llora para llamar la atención porque está programado en nuestro nefesh para sobrevivir y para seguir viviendo. Lo que es muy interesante es que en el nefesh no somos los únicos seres en el mundo que tienen nefesh. Obviamente, si cualquiera tiene una mascota, las mascotas tienen nefesh. Y hasta los mosquitos que nos molestan en la noche tienen nefesh. Y hasta la bacteria que nos produce una infección urinaria tiene nefesh, está viva. Y por lo tanto, el nefesh es simplemente la expresión automática y vital de la vida, donde no hay conciencia, donde nada más hay un deseo de vivir y seguir viviendo. Entonces, el deseo, el instinto sexual, el instinto de comodidad, el instinto de sobrevivencia, están anclados en la parte más básica y más baja de nuestra alma, que es conocida como nefesh. En un plano más alto, y lo llamo más alto porque en efecto es más alto, existe un alma llamada ruach. La palabra ruach en hebreo es viento, ruach. Pero es el alma que tiene una relación con nuestras emociones. Si se dan cuenta, el nefesh y los instintos son completamente egoístas. Cuando una persona necesita sobrevivir, no está pensando en los otros, es él, sus hijos, y ya, es él, satisfacerse a él. El mosquito no tiene conciencia de que te va a picar, nada más quiere picarte porque de ahí come y de ahí él saca sus nutrientes, ¿no? O la bacteria te infecta porque así ella se reproduce a través de esa infección. Pero no hay conciencia del otro en el nefesh. Pero cuando llega uno a ruach y empieza a tener un desarrollo de la conciencia más elevado, el ruach habla de ti, pero también habla del otro. Por lo tanto, habla de sentimientos, de emociones. Por lo tanto, todos estos sentimientos de yo te quiero, eres compatible a mí, tengo empatía por ti, te odio, te tengo miedo, te respeto. Todas estas cuestiones que están ancladas al alma de la persona a nivel emocional se llaman ruach. Pero acá también viene algo muy interesante. No hay animales que tienen ruach. Hay veces que te vas de viaje y tu perrito entra en depresión, a pesar de que lo lleven a pasear y le den de comer. ¿Por qué? Porque también tienen emociones. Si vas a un zoológico y ves como un changuito cuida a sus crías y cómo un animal puede tener celos de otro animal o temor de otro animal. Por lo tanto, ni nefesh ni ruach son exclusivos del ser humano. También están en ciertos animales. Lo que sí nos convierte en seres únicos en la creación
es el nivel moradito que vemos acá, que es el nivel de Neshama. Y la Neshama es el alma humana y es el alma intelectual. Quiere decir, lo que nos convierte en humanos y nos distingue a nosotros de los changos o de los animales inteligentes como son los delfines y lobos y otros animales, es que nosotros tenemos una cosa en nuestra alma llamada Neshama. Y la Neshama es intelectual. La Neshama te permite comunicarte, te permite hablar idiomas, te permite escribir, te permite hacer música, apreciar la música, te permite hacer un cuadro, te permite ser creativo, te permite rezar, te permite meditar, te permite hacer un poema. Y por lo tanto, lo especial en la persona y lo que nos vuelve seres humanos es a nivel de Neshama. Obviamente lo que ustedes tienen que entender es que conforme va elevándose el nivel del alma, la persona va elevando su nivel de conciencia. Por lo tanto, es muy importante entender que para el judaísmo la conciencia tiene que ver con la espiritualidad. Muchas veces la persona dice, es que yo no soy espiritual o esa persona no es espiritual. Y básicamente es un error pensar así, porque ser espiritual no significa hacer yoga, meditar y cerrar los ojos y poderte conectar con los ángeles. Eso es un grado de espiritualidad que se les da a unos y a otros no se les da. Ser espiritual es tener una conciencia elevada, no nada más de ti y no nada más de los que te rodean, sino también una conciencia que te permita ver a ti, lo que te rodea y lo que no conoces. Y obviamente lo que no conocemos precisamente es a Dios, nuestro ticún, nuestro potencial, las cosas que no están evidentes, que no son abiertas a nosotros, las podemos entender en base a nuestra Neshama. Y en la Torah, la Neshama está relacionada íntimamente a la capacidad de hablar, de hablar. Significa, porque en la Torah, cuando crearon al hombre, dijeron es un ruach nemalela, es un espíritu parlanchino. Eso es la definición de un ser humano. Y por lo tanto, en el nivel de Neshama es donde empieza la persona a cuestionarse y a ver conscientemente y a tener estas preguntas. ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué me hizo mujer? ¿Por qué me hizo judía? ¿Por qué me hizo estar en México? Si yo nací en Líbano o mis abuelos nacieron en Líbano. Quiere decir, la persona cuando está a nivel de Neshama tiene un cuestionamiento mucho más profundo. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que hay niveles aún más elevados que el nivel de Neshama, que son niveles de supraconciencia. Es cuando ya la persona logra concientizar su lugar en el universo, su relación con Dios, el papel que Dios tiene para uno. Y esos son los niveles elevados de Hayá, que significa vida, y Yehidá, que significa única. Si ustedes se dan cuenta, conforme la persona va elevando su nivel del alma, esa persona se va acercando a una cosa llamada Ein Sof. Y la palabra Ein Sof es el infinito. Y obviamente nosotros entendemos que el infinito es Dios. Por lo tanto, la persona, conforme va desarrollando el nivel de su alma, va levantando su conciencia y conforme va levantando su conciencia, va a venir esta pregunta. Eventualmente tiene que llegar esta pregunta y decir, ¿por qué existo? ¿Para qué Dios me creó? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Y yo les digo a todas, porque hay gente que dice, pues la verdad, yo no sé cuál es mi propósito y me causa demasiado dolor preguntarme que hay un propósito. Mi propósito es vivir, mi propósito es sobrevivir, pasarla lo mejor que pueda y gamarnos. No hay más cuestionamiento. Pero la realidad es que tarde o temprano eventos de la vida sí te hacen cuestionarte. Muchas veces pérdidas económicas o de familiares, Hazbe Shalom. Muchas veces estados como los que estamos ahorita, donde tenemos como un tiempo extra
donde estamos demasiado tiempo con nosotras mismas y de pronto dices, oye, de verdad no entiendo qué es la vida, dedicas toda tu vida a hacer algo y de repente te tienes que confinar en tu casa ilimitado tiempo. ¿Y de qué se trata la vida? Y todo lo que hice fue hacer esto y hacer compras, de hacer acá, y ahorita ni para ponerme esas cosas. Por lo tanto, este es un momento en donde se nos abre una oportunidad para hacer este cuestionamiento. Pero se abre una brecha. Y cuando hay cuestionamiento, puede haber respuestas y puede haber dolor. Dolor de darse cuenta que tu vida no tiene sentido o que tu vida está bastante vacía y que eres una persona muy superficial, que has puesto tu atención a cosas que no valen la pena y que no has puesto atención a cosas que son trascendentes, como cambiar, como mejorar y como tener una relación con, con Dios y con la creación. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es proyecto de vida, porque realmente hablar de tikkun es que venimos a arreglar algo. Todos venimos a arreglar algo. Entonces, cuando la persona ve al otro, por ejemplo, tú ves a tu cónyuge y como que es muy claro para ti que esa persona tiene que arreglar esto. Tiene que arreglar su mal carácter, tiene que arreglar su apariencia o su impulsividad, o tiene que arreglar que es demasiado agarrado con el dinero, o es demasiado materialista. Pero de verdad que se vuelve muy complicado entender eso en nosotros. Yo no sé si ustedes, pero cada vez que es Yom Kippur y estamos diciendo el vidú y decimos hatat y hice esto, hice lo otro y desperecité, pues como que es mucho más fácil verlo en el otro que verlo en ti mismo. Y esto no le pasa a uno, le pasa a todos. Uno está tan ensimismado y se dice y se contesta y se contiene con sus propias ideas que hay muy poco lugar para aceptar claramente cuál es tu tikkun. Y yo quisiera hablar del tikkun como cuál es mi proyecto de vida. El alma de la Neshama pregunta cuál es mi proyecto de vida. Obviamente el Nefesh pregunta, quiero tener casa, quiero tener comida, quiero estar acompañada. Ese es Nefesh. Pero las emociones es, quiero compañía, quiero ser querida, quiero ser respetada, quiero darme mi lugar. Pero de pronto cuando la Neshama está sola, y esa Neshama es conciencia pura, la pregunta que hace es, ¿tengo un proyecto de vida? Y hay algo acá muy interesante y muy importante que quiero que pongan mucha atención. El vacío existencial se genera de entender que todo tiene una función y cuando no está uno ocupando su lugar o su función, siente un vacío, siente que su vida es como no tiene consecuencias. Es una sensación muy dolorosa, pero dice, de verdad, no hago nada especial, no soy buena para nada en particular. Cualquier persona puede hacer igual que yo, hasta la persona se puede sentir hasta desplazada por el concepto de, hasta hay mejores cocineras que yo, hay mejores personas que yo, y este gran vacío, y acá quiero que entiendan algo muy importante que el judaísmo habla de los vacíos. En el judaísmo hay un concepto que nada se queda vacío. Y este es un problema. Nada se queda vacío. Es como cuando tú haces una habitación y la arreglas perfecto y limpias y pasas la aspiradora y el plumero y lustras y dejas todo impecable y lo cierras. Entras después de un mes y ya no está igual que como la dejaste. Ya entró polvo, ya la plata se volvió oscura, ya nada se ve como lo dejaste al principio. Es muy interesante entender esto porque nosotros tenemos un alma y el alma es un espacio y decimos que nada se puede quedar vacío. Quiere decir
O lo llenas de una cosa o se llena de otra cosa. Si tienes potencial, entonces el alma está llena de potencial. Si ese potencial se sale o si ese potencial no se usa, el lugar no queda vacío. Quiere decir, es una silla donde esa silla o está puesto una cosa, que es tu propósito, y si no estás anclado a tu propósito, al no tener el propósito en la silla y en ese espacio se va a llenar de otra cosa. Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que la persona no puede nada más decir, bueno, pues está vacío el espacio, pero a mí me vale, yo me la quiero pasar bien y se acabó. Ese espacio, si no se llena de cosas buenas, se llena de cosas malas. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no hay espacios vacíos. O lo llenas activamente de algo bueno y le das propósito, o se va a llenar de algo malo. Porque al final de cuentas, nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras cosas, somos energía. Y todo se traduce a que mi proyecto de vida es no nada más lo que yo hago y que todo mundo hace, sino lo único y lo singular que yo tengo que aportar al plan de la creación. Y por lo tanto, hay gente que tiene vocaciones muy claras desde chicos y les es muy fácil y decir, pues yo quiero estudiar diseño o yo soy una cocinera excelsa y yo tengo el síndrome de cuidar a la gente y cuidé a mis hijos y luego cuidé a mis papás y después cuidé a los de Leichel y después cuidé a los otros. Pero hay gente como que de repente se le entra el vacío. Y cuando entra ese vacío, desgraciadamente, si no se llena con bueno, se llena de malo. Y así funciona todo en el judaísmo. Por eso, el cuerpo humano, cuando está vida, está la persona viva, se llama que está taor, está puro, y cuando la persona Hasbe Shalom muere, está tamé, está impuro. ¿Por qué está impuro una persona que tuvo una vida de provecho? Haz de cuenta, tienes a una persona que fue increíble. Mientras está vivo, está puro. De repente esa persona se muere y entra en un estado de impureza llamado tamé. Y ese estado de tamé es que le entró algo que lo impurifica. Esa caída de potencial, esa caída de recursos, genera un vacío. Y desgraciadamente ese vacío no se queda vacío. Se llena de cosas malas. Se los digo porque ahorita vamos a entender en una manera proactiva cómo el judaísmo propone tratar el vacío existencial, porque que lo hay, lo hay. Y el que no lo tiene es porque tiene una resistencia a preguntarse. Y desgraciadamente, si no te lo preguntas, entonces no estás desarrollando tu potencial. Por lo tanto, el proyecto de una persona, pues en algún momento como mujeres, nos dicen, bueno, pues edúcate, ponte linda por acá y haz un buen shidduch, cásate. Tu proyecto de pronto es casarte. De repente tu proyecto es tener una familia. Y eso es algo muy importante porque el puro hecho de ser mujer, hay un proyecto llamado ser familia, hacer un hogar, tener un marido, tener hijos, criarlos, y no es poca cosa, no lo quiero minimizar. Es de las cosas más difíciles de la vida porque los hijos traen consigo cosas muy buenas y también traen cosas muy malas. Cada hijo viene con un lado muy bueno que saca lo mejor de ti y también te trae problemas, dicen hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Así es una realidad que la vida no es plácida y complaciente para todos. El que es a nivel, lo tiene la carencia a nivel económica o la tiene a nivel afectiva. Pero lo que pasa es que el proyecto es mucho más que casarse y tener familia. Hay para unos que todo su proyecto es ese, pero hay veces que los hijos pues ya crecieron, se van, y tú puedes hacer tus comidas y puedes hacer las cosas para mantener unida la familia, que es muy, muy loable y muy importante, pero tú misma te das cuenta que tus hijos, en cierta manera, ya no te necesitan como te necesitaron y tienen sus propias familias y ahora tienen que volcar su energía a sus familias, como lo dice la Torah. Es normal que los hijos
se juntan con otra mujer, hacen su propia familia y se desprenden de esta familia. Inclusive las parejas tampoco son eternas. Afortunadamente somos una generación que el matrimonio fue como más importante y se contuvo más, pero hoy en día, la verdad, el matrimonio en la misma comunidad hay un 30-40% de chances de que cualquier persona que se casa se puede divorciar, o de pronto te vuelves viuda, o de pronto... Entonces, no necesariamente tu proyecto de vida va a ser nada más hacer una familia, que si es parte del proyecto que compartes con otras personas, pero sigue habiendo algo en ti que muchas veces la familia saca de ti y a través de la familia lo puedes trabajar, como son tu carácter, pero puedes seguir sintiendo un vacío, y más que nada cuando hay el nido vacío, cuando se casan los hijos, cuando una pareja no funciona. Entonces uno lo trata de llenar, porque como acabamos de explicar, no se queda nunca vacío. Entonces la persona lo trata de llenar, y por eso de pronto muchas personas empiezan de pronto a hacer muchas amigas o a salir mucho con pareja, a comprar muchas cosas, de repente se vuelven shopaholics y de repente una tarde completa, todas las tardes se vuelve, bueno, voy a ver qué hay en mi carrito de Amazon, o voy a ir al shopping, o voy a ir acá, o voy a ir allá, pero no necesariamente eso va a satisfacer mi proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida, y esto es muy importante que lo entiendan, el proyecto de vida no sucede a nivel de nefesh, empieza a suceder a nivel de ruach y realmente se establece a nivel de neshama. Entonces, lo que está buscando la neshama no lo puede satisfacer el nefesh ni el ruach. Entonces, la neshama está buscando algo y el nefesh es lo material. Ya tengo una casa linda, ya tengo mucha ropa, ya tengo mi closet y el de mi marido y el que dejaron mis hijos lleno. Eso no necesariamente va a satisfacer mi propósito y mi ticún en la vida. Y por lo tanto, cuando lo queremos empezar a llenar con otras cosas, es insatisfactorio. Normalmente las cosas materiales te dan mucha satisfacción, pero es una satisfacción nada más temporal. Es como cuando compras un coche nuevo o compras una prenda nueva. Puede ser que un día no duermas de la emoción de estrenarte un outfit precioso, pero después de un mes te vale el outfit. Y más si estás en cuarentena, ¿me entiendes? La cuarentena está agudizando mucho las cosas que vimos tanto para afuera de cómo me veo y qué más tengo y que la ropa y que la de esta y la sociabilidad y ahora salir con los amigos. De repente, esta cuarentena nos está haciendo a muchos de nosotros cuestionarnos muchas cosas, pero no responde a nuestra neshama ni el nefesh ni el ruach, porque nuestra neshama se quiere elevar, quiere ir para arriba. Y por lo tanto, el verdadero tikkun de la persona sucede de la neshama para arriba. Y por lo tanto, la respuesta del vacío existencial no es, bueno, voy a hacer más ejercicio, o voy a ir más de shopping, o voy a tener ahora más amigas. Ahorita no nos sirve de nada eso. No nos sirve de nada más dinero, ni más shopping, ni nada. Simplemente va a mitigar el vacío, pero el vacío va a quedar ahí. Porque el vacío surge de una cuestión que tiene que ver con algo superior al mundo físico y al apapacho emocional. Entonces hay mucha gente que en esta etapa de la vida dice, no, es que ya de verdad ya no sé ni qué hacer. Entonces empieza la persona, Hazbe Shalom, con vicios. Ahora empieza con más de alcohol, un poco más de esto. También esto lo podemos bajar a entender las cosas que pasan con los jóvenes y con nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando la persona ya está más resuelta, no está satisfecha y ahora se volvió alcohólico. ¿Por qué se volvió alcohólico si le fue de maravilla, le fue toda la vida bien? ¿Por qué? Porque está tratando de tapar ese vacío. Por lo tanto, la gente tiene una natural evasión de su proyecto y de su ticún. Porque en el tiempo
que la persona llega a tener esa conciencia y empieza a hacer ese cuestionamiento, automáticamente se sabotea la pregunta tratando de llenar ese hoyo, porque ese hoyo, como dijimos, nunca se queda vacío. Y por lo tanto, la persona evade muchas veces el llamado a cambiar, el llamado a ir a una terapia, el llamado a estar consigo mismo solo. Hay mucha gente que dice, es que este COVID está aumentando la violencia familiar grave. ¿Por qué está aumentando la violencia familiar? Porque no aguanto ya a mi esposo, porque ya no aguanto a mis hijos, porque ya no aguanto a este. ¿Por qué no lo aguantas? No lo aguantas y evades saliéndote y yéndote de la casa y él se va a trabajar y están evitando la confrontación que les va a dar la solución a su vida. Ahorita que estamos en confinamiento, no nos queda de otra que estar con los que estamos. Ahorita ya estamos un poco más flexibles, que una persona ya vio a esta persona y que ya fue a ver a la otra persona y estamos medio comunicados. Pero todo lo que se está despertando es por la incapacidad que tenemos los seres humanos de confrontar nuestra realidad. Entonces, tienes la pareja que siempre a fuerza sale con pareja. No vaya a ser que un día vayan solos porque no hay de qué hablar. Entonces, allá hay un problema. Y este problema es que tú puedes decir, no, es que no tenemos de qué hablar, o decir, ¿sabes qué? A lo mejor tenemos que volver a conversar, a lo mejor tenemos que empezar de otro tema, de otro ángulo. Es una oportunidad que tienen las familias no de tronarse, sino de estructurarse. Entonces, lo importante es entender que cuando entre esta pregunta en nosotros no podemos tapar esta pregunta con cosas materiales, ni con vicios, ni con drogas, ni con pastillas, ni con miles de programas de Netflix, porque eso no es la respuesta. Eso es nada más un acompañamiento para seguir teniendo el ruido, para no tener la pregunta. Ahora, yo no las quiero confrontar de decir, si no hay esa pregunta, no hay crecimiento. Pero esa pregunta no es que la tenemos que convocar. Esa pregunta está presente y eso es parte del vacío existencial. Obviamente el confinamiento ahorita nos está generando un vacío, porque todo ese ruido y todo lo que había exterior que nos llenaba, y que la clase acá, y que la de esta acá, y que la otra allá, y que el cafecito acá, y que la chopeada acá, y que los 1000 nietos, y que las estas, todo eso estaba generando un ruido muy, muy importante que nos tenía contenidas y nos tenía bien. Por lo tanto, ahorita tenemos un espacio que para muchos es un espacio vacío y ese es el problema. Cuando llega este espacio vacío, es el momento para decir, o lo lleno a como dé lugar de lo que sea. Ya vi toda la serie, ya vi todas las películas, ya me compré todo lo que había en Amazon, ya me metí a todas las clases, con tal de no confrontar mi persona misma. Pero por otro lado, también es una oportunidad. Y lo que quiero que entendamos es que nosotros las mujeres tenemos mucho más fuerza de lo que aparentamos para confrontarnos con esta pregunta y francamente dar un paso decisivo para tratar de encontrar más sentido en nuestras cosas. Ahora, esta es una imagen muy importante que quiero que pongan mucha atención, porque yo estoy diciéndoles a ustedes que hay energía y que todos somos energía y que todos vibramos con energía. Por eso, una persona que es compatible a ti es que tiene tu energía similar. Una energía que te cae, una persona que dices, es que no me he hecho nada, pero no la puedo ni ver, es que trae una energía muy distinta a ti. Somos seres llenos de energía. Pero en general la energía, por lo menos como la entendemos desde el punto de vista de la física, en la ciencia, y también desde el punto de vista psicológico, hay energías altas y hay energías bajas. Y acá viene la importancia de cómo participamos nosotros con respecto a nuestra energía. Primero que todo, no somos víctimas de nada, porque nosotros tenemos la capacidad de saber con qué energía vibrar y qué energía evitar. Y cuando estamos vibrando mal,
pedirle la ayuda necesaria para salir adelante con la energía. Quiero que vean esta imagen, porque en esta imagen lo que estoy diciendo es lo mismo que hablamos del alma, que es el nivel bajo de energía, pondríamos acá el nefesh, y pondríamos la alta conciencia como de Neshama para arriba, Neshama, Hayá y Yehida. Ya esta parte alta se le llama conciencia expandida, ya esta conciencia se llama conciencia contraída, poca conciencia. Si ustedes ven las frecuencias energéticas de las emociones, se van a impresionar. Porque todo lo que es frecuencia baja energética, todo lo que es frecuencia baja energética, son energías que tienen como, ¿cómo se llama? La fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la que se cae al suelo. Cuando yo tiro unos lentes, caen. Cuando tiro algo, caen. Quiere decir, la energía baja es la que cae y la energía alta es la que sube. Para poder estar bien en esta vida, tenemos que traer la energía alta. Y por lo tanto, hay emociones que está clarificado que son de energía baja y hay energías que son altas. La vergüenza, el remordimiento, la apatía, el sufrimiento, el aburrimiento, el miedo. Esas energías son las peores. Por lo tanto, ahorita estamos en un momento que abrimos nuestro celular, abrimos nuestro iPad y nos llegan todo tipo de informaciones. Desde cuántos casos hay diarios en la comunidad y en México y los contagiados y los estos y los otros, y de todas las tonterías que hace la política de nuestro país y de los demás países, y de cómo la gente abusa de su poder y están manejando mal la pandemia, y cómo la gente ha usado la pandemia para enriquecerse algunas personas. Entonces, si ponemos nuestra atención en esas energías, la de el miedo, tenemos nuestra energía de apatía, de decir, ¿sabes qué? Ya me vale, ya no me interesa nada, esto está horrible, se ve que es el fin del mundo. Si estamos con esta energía baja, evidentemente estamos alimentando nuestro nefesh y nuestro ruach, si es que nos va bien. En cambio, vean las energías altas. Las energías altas es el valor, la voluntad, la aceptación, el razonamiento, el amor, la alegría, la ayuda, la paz. Todas estas energías son el otro número de cosas que nos llegan a nuestros WhatsApps, que ves cómo las personas están ayudando y ves cómo hay cadenas de Teilim y cómo agradecer y cómo estar bien en épocas difíciles y cómo este ayuda al otro y cómo este donar al otro. Quiere decir, está en nuestras manos la acción. No podemos decir, es que nos está pasando algo malo y por lo tanto toda la humanidad está por acá abajo. No, el mismo acto que está sucediendo pandémico, que nos está pasando a nosotros y que le está pasando a la humanidad, puede ser visto como una energía baja cuando hay incertidumbre y dudas y dolor y estar viendo las malas noticias cada minuto retroalimenta esos sentimientos. Por lo tanto, nuestra energía se baja y por lo tanto debemos de no evitar saber la realidad, porque la realidad es la realidad, pero tenemos que poner nuestra atención y dedicar nuestra energía vital a cosas elevadas. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que en el judaísmo consideran que la vida de la persona es cómo uno distribuye su energía. Quiere decir, la persona tiene energía. Yo tengo energía, Riva tiene energía. Cada persona, cada una de nosotras tiene cierta energía. Y tu energía la tienes como un presupuesto. No puedes usar más de lo que tienes. Entonces, la energía se va a ir por un lado o por el otro. Y por lo tanto, la importancia, y esto es a donde quiero ahorita llegar que explica el judaísmo, que si nosotros entendemos qué es el judaísmo, pues el judaísmo para muchos es una religión, una forma de vida,
una sociabilidad, una historia en común. La verdad es que el judaísmo es una forma de vida. El judaísmo mucho más que una religión y mucho más que la historia que tenemos en común. La verdad, la historia que tenemos en común, fuera de la historia bíblica, mis abuelitos vivieron en Lituania, en Polonia, y tuvieron esas experiencias de hablaban yiddish. Ustedes hablan francés y árabe y vivieron en Líbano. No tenemos mucho en común en los últimos 2000 años o los últimos 1000 años. Lo que tenemos en común es una forma de vida. Y la forma de vida que tenemos es una forma de vida que es básicamente nuestra Torah. Aunque la gente esté más religiosa o esté más secular, sea más apegada y más ritual o menos apegada, lo que nos ha mantenido como un grupo y que nos ha mantenido como un grupo tan particular es precisamente que somos un grupo que ha tenido en común una forma de vida. Y la forma de vida es la Torah, es la que nos ha hecho, lo que más común nos tiene hoy en día. Es que bueno, pues el viernes preparas para Shabbat y cuando casas a alguien va a la jupá y que los alimentos no van juntos esto con esto y que cuando nace un niño es motivo de júbilo y a los 8 días hacemos el Brit Milá. Estas cuestiones que se volvieron tan como particulares y culturales, todas ellas están ancladas en la Torah. Y acá hay algo muy interesante que es muy importante que lo entendamos. El judaísmo está completamente basado en la acción, no en la fe. No hay ninguna de las 613 mitzvot, más las 7 mitzvot de los rabanim, que hable de tener fe. No hay una sola mitzvah que habla de tener fe. El judaísmo es una forma de vida que habla de mitzvot, de hacer, y mitzvot de no hacer, que son acciones aptas de hacer para conectar o acciones que debes de evitar para desconectarte. Por lo tanto, realmente el judaísmo, sin hablar del vacío existencial y sin ponerle estos nombres nuevos y estos nombres psicológicos y estos nombres de Jean-Paul Sartre, que habló del sentido existencial, y Viktor Frankl, antes de todo esto, la Torá dijo, los seres humanos son seres de energía y tienen una energía. Y esa energía tiene que ser canalizada. Y esa energía tiene que ser enfocada. Y si enfocas bien tu energía, logras tener niveles de energía alto y por lo tanto el deseo y la evolución natural de esa persona va a ser enfocar bien su energía y elevar su energía. Y la falta de acción va a llegar a la baja energía. Y esto es algo muy importante porque si ustedes ven la preocupación, la incertidumbre, el temor, ¿hay acción? Lo único que estás es paralizado. Y ese es exactamente lo que es, en términos místicos, hablar del Yetzer Hara. El Yetzer Hara es una fuerza que te quita tu potencial, que te dice, tú no puedes, tú no te tienes que preguntar, tú no eres especial, tú eres igual que cualquier otro, tú no tienes nada particularmente importante que aportar. Esa vocecita lo que hace es paralizarnos de hacer acciones. Normalmente las energías bajas que estamos viendo en este cono energético son energías paralizantes. Es la persona viendo su celular. ¿Ya viste? Se están muriendo todos. ¿Qué va a pasar? Este presidente es un imbécil. Así está la persona y ¿qué está haciendo? Nada. Por lo tanto, esa energía desperdiciada, esa energía baja, hace que caiga y se materialice. Y esa es parte de lo que el judaísmo entiende como el mal. El mal es una energía en mal lugar que está desplazada y que está desplomada. Y básicamente, la persona, para mantenerse en amor y mantenerse en ayuda y mantenerse optimista, se llena de energía y se llena de acción. Por lo tanto, en el judaísmo no están de acuerdo en ninguna de las mitzvot, que es una mitzvah tener fe y sentarte, y tener buenos pensamientos y meditar.
No es que no lo puedes hacer. En el judaísmo la meditación es sumamente importante, la tefila es sumamente importante, pero en el judaísmo el bien y una persona bondadosa no es una persona que le desea bien al otro o que habla preciosamente del bien, sino es una persona que hace acciones de bien. No puedes definirte como bueno en el judaísmo como un bueno teórico. No hay teoría del bien en el judaísmo. Son mitzvot, tasé, de hacer mitzvot. Ver por el destituido. Ayudar a la almaná, a la viuda. Ver que el yatón, que el huérfano tenga educación. El judaísmo está volcado en la acción. Y por lo tanto, la acción es energía alta. Por lo tanto, sin hablar de vacío existencial, sin hablar de depresión, sin hablar de todos estos males tan propios del siglo XX y del siglo XXI, el judaísmo tiene el antídoto. Y el antídoto es cómo vas a usar tu energía. ¿Cómo vas a canalizar tu energía? ¿Existe una forma de canalizar bien tu energía? Y esto es precisamente la forma de hacer el bien. Ahora, una vez que el judaísmo te dice, esta es una forma de vida y te da una estructura, porque realmente lo que es el judaísmo es como una estructura, inclusive la palabra alajá viene de lealej, de derech, de camino, es un camino. ¿Qué es la alajá? No es un fin. La alajá, las leyes judías, las mitzvot, son el camino. ¿Y los caminos para qué son? Para llegar a algo. Y lo que quiere que nosotros, cada uno en individual, entendamos es que tenemos que usar nuestra energía de manera particular y de manera dirigida y de manera estructurada para llegar a algo. Y para llegar a algo es autoconocernos y entender cuál es aquella cosa que nos hace especiales y que nos distingue de todos los demás y que son las cosas que tenemos que venir a letaquén y arreglar en nuestra vida. Y eso es el tikkun. Por lo tanto, es muy interesante que recientemente, y esto es algo que a lo mejor les puede interesar a ustedes como un tema para el mes de julio, que lo podríamos analizar, es que en el judaísmo se ve como muy complejo, es una vida muy compleja. Desde que naces hay mitzvot, hasta que te mueres hay mitzvot. Desde que amaneces, el judaísmo empieza a regular tu vida. Ay, párate, lávate las manos, ve a pishar, di la brajá, tenetilat yadayim. Ahora, baja, tómate un café, pero di una brajá, y ahora di esto, y ahora haces una tefilá, y ahora acá. Entonces la persona dice, ya no puedo más de tantas reglas, me tienen como coartado, me tienen todo el tiempo pensando, y ahora voy a tomar un té, y qué brajá tengo que decir, y ahora voy a tomarme una pastillita para la garganta, qué braja tengo que decir. Como que se ve como que está uno tan regulado que mucha gente sentimos como un ahogo y decir, oye, la verdad, ni tanto. Pero lo que tenemos que entender es que es una estructura que nos va a llevar a algo. Y básicamente mientras la persona se mantiene en energía alta y se mantiene haciendo cosas, no genera vacío. Y si no generas vacío, no entra las cosas malas. Y si la persona se mantiene haciendo cosas, aunque de pronto se ve como pasadita de la mano, que te dicen, ay, es que no puedes hacer esto, ahora tienes que hacer otro, y ahora te acá, y tanta regulación la sientes como, ah, ya no puedo, me estoy muriendo de tanta regulación. Pero toda esta forma de vida regulada, aparentemente que ofrece la halajá, es ponte en acción, evita ciertas conductas que te bajan tu energía, promueve conductas que elevan tu energía y por lo tanto canaliza tu energía de la manera correcta. Entonces la pregunta es así. Normalmente entendemos que una persona pues lleva su vida de la manera que la lleva,
La Torah no te dice con quién te cases, la Torah no te dice cuántos días, cuántos hijos tienes que tener, la Torah no te dice a qué te tienes que dedicar, si quieres ser cocinera o quieres ser decoradora de hogares o quieres ser un activista social o un doctor. La Torah no se mete en eso. La Torah te dice, regula tu vida, canaliza tu energía. En estos tiempos se puso muy de moda y las modas, hay veces son unas shtuyot, a veces son unas babosadas, pero normalmente las modas vienen por necesidades. Por ejemplo, ¿por qué se puso de moda la mezclilla cuando inventó Levi Strauss la mezclilla y los jeans? ¿Por qué? Porque, bueno, se pusieron a trabajar en California, a buscar oro en las minas y en los ríos, y las ropas finas que venían, y esas ropas de lino y de lana, y que venían con ropas muy elegantes, después de 3, 4 días de trabajo se deshacían. Por lo tanto, un yehudí muy inteligente dijo, mira, yo no sé si hay oro o no hay oro, pero lo que sí hay es necesidad de un pantalón muy resistente y que pueda esto y que pueda el otro, y creó la mezclilla. Entonces es muy interesante porque uno cree que las modas es nada más una tontería, pero muchas veces las modas vienen a resolver problemas y necesidades. Y de la moda que yo me refiero, es que ahora se puso de moda estudiar mística, y se puso de moda estudiar el árbol de la vida, y se puso de moda estudiar Kabbalah, y entre los Berg que hicieron sus centros de Kabbalah y acá, y la gente se puso a buscar sentido a su comida y se puso a buscar sentido ecológico. Todo esto de la ecología se puso de moda porque es una necesidad cuidar la ecología. Entonces, yo quiero que piensen de esta manera. ¿Por qué se puso de moda de repente la mística judía? ¿Por qué hoy en día yo posteo una clase en YouTube y tengo 7,000 likes de gente que ni conozco, que ni son Yehudim? Porque estoy hablando de cosas que tienen que ver con toda la humanidad y estoy hablando de ellas de manera estructurada, no como palomazos. Palomazos no es una idea y mañana te doy otra idea. Yo hablo de manera estructurada. Para los que han tomado, aunque sea 3 clases conmigo, vieron que básicamente uso las mismas ideas del alma, la neshama, el ruach, esto, el otro. De tal manera que vamos generando una estructura y esa estructura te permite trabajar de manera estructurada. Porque la persona que, por ejemplo, decide correr un maratón y un día corre, y un día salta, y un día nada, y hoy no hago nada, y hoy hago abdominales, necesitas una estructura para emprender un cambio. Por lo tanto, la estructura a la que yo quiero referirme, que es en general la Torah, ustedes todos han ido al templo y han visto que cuando sacan la Torah, por lo menos los Ashkenazim, estoy segura que los Sefaradim también, dicen, Etz Haimi Amahazikimbo. Cuando sacan la Torah, dicen, este es el árbol de la vida. Se le llama a la Torah el árbol de la vida. Lo que sucede es que cuando uno ve estudiar Torah y estudiar Talmud y estudiar Mishnah y estudiar el Mishneh Torah y estudiar al Rambam y estudiar la Halajá y estudiar todo esto, lo ves y dices, es too much. Por lo tanto, de un tiempo para acá, y no es reciente, desde el siglo XIX, hubo un Rav que se llamaba Rav Yehuda Shlag, que fue un rabino muy importante a nivel halágico, a nivel filosófico y a nivel cabalístico. Era un rabino hasídico. Y él dijo una cosa impresionante. Dijo, aunque la Torá se ha ido desmenuzando poco a poco y el judaísmo ha ido desarrollando poco a poco cada área del judaísmo, ya nos estamos acercando al final del periodo de transformación del mundo, que son 6,000 años. Por lo tanto, se convierte en una necesidad estudiar el árbol de la vida, estudiar mística hebrea.
no como una solución rara ni como cosas extrañas, sino como una forma de entender Torah de una manera más sistemática y más generalizada. Por lo tanto, de un tiempo para acá, desde el siglo XIX para acá, muchos libros que eran completamente esotéricos y que se consideraban libros para Rabanim muy, muy picudos, se pusieron a traducirlos y empezaron mucha gente a usar estos libros para aplicarlos a la vida de las personas y entender la psicología humana, las emociones humanas. Y por lo tanto, una forma distinta de estudiar la Torá, aunque es la misma Torá y tiene la misma información, es estudiar al árbol de la vida. Y por lo tanto, a raíz de que se empezó a estudiar el árbol de la vida, las personas entendieron todos estos conceptos de que la persona viene a transformarse de manera estructurada. No nada más así como que tengo que cambiar y pues mañana voy a ser otra persona. No, no es una concepción mágica, es una concepción de conocerte a ti a través de una estructura, y esta estructura es el árbol de la vida. Por lo tanto, yo se los dejo como una opción que podamos estudiar al árbol de la vida como esa estructura que nos presenta la Torá legítimamente para entender, y quiero que entiendan esta estructura en términos muy generales, porque esta clase no se trata de eso. Básicamente, la parte material nuestra se llama Malhut. Es donde está nuestro cuerpo y donde estamos habitando la piel que habitamos, el cuerpo que habitamos y el mundo físico que tenemos. Estas círculos que ustedes ven acá, de que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, corresponden al ruaj de la persona, que son las emociones de la persona. La bondad, el temor, el equilibrio, la trascendencia, la empatía y la comunicación. La persona que entiende estas fuerzas y que entiende estos atributos a través de la Torá, entiende cómo él debe de balancearse con respecto a su propia energía. Porque si no, estamos perdidos. Es como una persona que dice, yo me quiero sincronizar a una estación de radio. Primero que todo, tienes que tener radio. Y ese es el cuerpo. Y segundo que todo, para sincronizarte a la estación de música clásica, tienes que buscar la frecuencia de 94.5. Porque si te vas a la 98.7, vas a agarrar jazz. Y si agarraste la 93.1, vas a agarrar la rancherita. Quiere decir, para nosotros sincronizarnos y para poder entender nuestro tikkun últimamente, tenemos que entender cuál es esa energía. Y la Torá tiene clarificado cuál es la energía con la que nosotros tenemos que transitar para encontrarnos y saber cómo vibramos. Una vez que resolvemos la parte física y resolvemos la parte emocional, que digamos que hasta acá, en general, la humanidad está bien, porque buscan familia, buscan cobijo, buscan comida, buscan trabajo. Hasta esa parte, la persona se siente satisfecha. Pero cuando la persona empieza a cuestionar, ¿para qué vine esta vida? ¿Qué tengo yo particular que aportar? ¿Qué tengo que arreglar de mi persona? ¿Por cómo lo voy a arreglar? Tiene que elevarse a las 3 esferas superiores, que son la sabiduría, el entendimiento y la voluntad. Por lo tanto, el estudio de la psicología judía hoy en día, desde un punto de vista estricto, para poder entender el tikkun de tu vida, es conocer tu árbol interno y saber cómo balancear tu árbol interno. Una vez que tú entiendes cómo es este árbol interno, tú te vas a dar cuenta que hay gente que está muy del lado derecho, no porque sean derechistas o izquierdistas, sino porque muy del derecho, gente que es demasiado de dar y que les cuesta recibir. Por otro lado está la gente del lado izquierdo, que les gusta exigir y les gusta dar poco. Gente que le cuesta mucho trabajo poner límites. Gente que le cuesta mucho trabajo ser empático. Gente que le cuesta mucho trabajo sacar adelante sus proyectos por falta de fe en sí mismos.
Por lo tanto, para poder entender tu tikkun, el método más perfecto que existe es conocer el Etz HaChaim, el árbol de la vida. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes es un video pequeño de 8 minutos que quiero compartir con ustedes, que lo posteé en Facebook y lo posteé en YouTube y que les digo que tuvo muchísimas visualizaciones, porque el término que utilizamos hoy en día para hablar de este periodo de no estar en contacto con las personas y de estar en nuestras casas y de estar cuidando nuestra salud, es un término que se llama cuarentena. Y el término cuarentena es un término que viene por primera vez en la Torá, en la Biblia. Y por lo tanto es muy interesante entender qué significa cuarentena, porque el número 40 en la Torá siempre habla de un proceso. Por lo tanto, les invito a que lo veamos y después, con mucho gusto, voy a abrir el foro para que me hagan preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Annette Pierre, bienvenidos a Kabbalah Hoy. Este es el quinto video del que llamo videos de cuarentena y es particularmente interesante porque vamos a hablar del término cuarentena. Cuarentena es un término que normalmente estamos acostumbrados, que denota el aislamiento de una persona para no contagiar o no ser contagiado de una enfermedad. Pero es interesante ver que el término cuarentena es acuñado por primera vez y su concepto está contemplado por primera vez en nuestra Sagrada Torá, en la Biblia. Cuarentena denotaba un periodo de tiempo que la persona tenía que aislarse de la sociedad para lograr algún cambio o transformación. Y como su nombre lo dice, cuarentena denota 40 días. El término 40 aparece en la Torá y en los textos bíblicos y en los textos talmúdicos de manera constante, y 40 siempre va a denotar la posibilidad de una transformación o de un cambio. El diluvio sucede durante 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que estar 40 años deambulando por el desierto. Moisés sube al Har Sinai a recibir la Torá por un periodo de 40 días. El embrión es creado y concebido y se considera que es un ser vivo a partir de los 40 días de la concepción. Y constantemente vamos a ver que hay muchas cosas relacionadas con el número 40 y todas ellas denotan la posibilidad de una transformación y de un cambio. Es muy diferente el mundo prediluviano que el mundo postdiluviano. Es muy diferente la generación que sale de Egipto y la conciencia con la que salió la gente de Egipto a la conciencia que se crea cuando entran después de 40 años a la tierra de Israel. Es muy diferente entender el mundo antes de recibir la Torá que después de recibir la Torá. Siempre el número 40 va a denotar y va a representar nuestra capacidad de transformarnos. Por lo tanto, mucho más que el periodo para ver si no estoy infectado o para ver si no voy a contagiar, que es en un plano meramente físico y biológico, pero también importante, tenemos que contemplar que el 40 es una oportunidad para reflexionar y para generar un verdadero cambio. El número 40 es la gematria de la letra Mem. Del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, la letra Mem es una letra madre en el sentido de que hay 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. La letra madre Mem significa Maim, agua. Maim se escribe con Mem normal y Mem Sofit, que es un tema fascinante de mística que trataremos en otra clase. Pero lo interesante es que la palabra Maim y la letra Mem y el término 40 denotan la mikve. La mikve es un cuerpo de agua donde la persona se va a inmerser, se va a meter para purificarse, no físicamente, no tiene nada que ver con algo físico, sino para alcanzar un nivel más alto espiritual de pureza.
Viéndolo desde este punto de vista, la mikve es un cuerpo de agua, pero precisamente para que sea una mikve, tiene que tener 40 medidas de agua que corre, para que sirva para ese propósito. Quiere decir, cosas que hacemos en el mundo físico y que parecen cosas físicas, tienen una gran importancia a nivel espiritual. En este momento estamos viviendo una mikve cósmica y universal. La gente está en un estado de cuarentena y este estado de cuarentena, visto desde esta perspectiva, es nuestra oportunidad de purificarnos, es nuestra oportunidad de dejar de pillar la naturaleza y el mundo en el que vivimos, del cual hemos abusado en cada momento, contaminado las aguas, nuestro aire, y dejar que este mundo físico se eleve, se limpie, y por otro lado, el periodo de tiempo, que son estos 40 días, puede ser un momento que puede ser utilizado por una mente correcta y por un ser consciente para elevar su nivel de conciencia y para hacer una transformación. ¿A qué transformación me refiero yo? Quiero compartir con ustedes un concepto que habla Rav Kook, el Rabbi Rashi primero que tuvo el pueblo de Israel moderno, y él dice el siguiente concepto: para que el Tov o el bien se vuelva muy bien, Tov Meod, tiene que pasar por un periodo o tiene que pasar por una experiencia mala. Quiere decir, el mundo que conocíamos antes de esta crisis del coronavirus tiene que ser diferente del mundo que va a ser después del coronavirus. Eso no quiere decir que va a ser un mundo igual. No queremos que sea un mundo igual, queremos que sea un mundo mejor. Queremos que sea un mundo que haya más conciencia de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra familia y obviamente más conciencia divina. Hay tanta gente que es brillante y es inteligente y es intelectual que no tiene ningún tipo de conciencia divina. Están desconociendo la capacidad maravillosa que tiene el hombre de conectar con Dios y con el infinito y con las fuerzas que están por encima de nosotros. Que este periodo de 40 días o este periodo de cuarentena sea un proyecto de elevación de conciencia, de transformación y de crecimiento. Nosotros queremos llevar al mundo de un mundo de bien, de Tov, a Tov Meod. Y para poder lograr esto, necesitamos al Mem. ¿Quién es el Mem? Mesías. Mesías es este ser que estamos esperando entre generación y generación, que representa una humanidad alta en conciencia, una humanidad mejorada, una humanidad espiritual. Ese es el momento correcto para poder utilizar el mal para transformar el bien en muy bien. Este es mi concepto de cuarentena. Espero que haya llegado a los oídos de ustedes y que pese a que estamos viviendo todos limitaciones y momentos de preocupación, de incertidumbre, inclusive de pérdidas, podamos utilizar y capitalizar en todo esto para tener a partir de este momento un mundo mejor, un mundo de conciencia y un mundo de Geula. Les saludo a todos y los espero en el próximo video. Kabbalah hoy, Annette Pierre, gracias por estar conmigo y vivan su cuarentena con conciencia. Gracias. Pues esto es, básicamente, la clase de hoy se trató de esto, de cómo usar nuestro tiempo para no evadirnos, sino para crecer. Estamos en un momento de una gran oportunidad. Se nos abrió un espacio. La cuarentena, aunque es dolorosa y todo el mundo tiene sus limitantes y sus cosas y quisiéramos que ya termine,
también es una oportunidad enorme para que nosotros nos transformemos y que encontremos nuestro ticún. Cuando la persona está haciendo lo que tiene que hacer de su vida, se llena de energía. Se llena de energía. Eso no quiere decir que está perfecto. Las personas todas tenemos dificultades. Si no te falla el internet, te fallan los alumnos, y si no te falta el dinero, te falta esto, y si no tienes... No se trata de que esta vida es perfecta, porque esta vida nunca va a ser perfecta. Pero en esta vida, dentro de la falta de perfección que hay en ella, tenemos que jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. Y la mejor manera de vivir este periodo, este aislamiento, no es evadirnos, es utilizar nuestra energía de la mejor manera. Cuando una persona está haciendo lo que tiene que hacer, se llena de energía y se siente vital y se siente conectado y nada lo detiene. Yo les deseo a todos ustedes que, aunque es distinta y difícil la vida de cada una de nosotros, cada uno de nosotros somos seres creados para una función, y yo les deseo a todas que encuentren su función en la vida y que nunca esté vacío, se quede vacío y que siempre esté lleno de vitalidad. No sé si me quieran preguntar algo, porque es una clase que tiene su lado agrio y tiene su lado dulce. Tengo unas cuantas preguntas que me hicieron algunas personas acá. Básicamente me agradecen, me felicitan por esta plática y pues si alguien quisiera platicar o preguntarme o en particular preguntarme, yo me dedico prácticamente desde hace mucho tiempo a tratar problemas psicológicos y problemas psiquiátricos a través de entender la energía de cada persona a través del árbol de la vida. Quiere decir, es un poco de estudio, es un poco de tutoring, es un poco de mentoring, pero muchas personas necesitamos de una estructura, no muchas, todas las personas necesitamos de una estructura para poder trabajar y salir adelante, y no por la falta de cuestionamiento que conlleva a estar cómodo y a estar sin alteración, hace que la persona no conozca su potencial. Entonces, yo sí soy de las personas que me gusta enfrentarme de pronto a estas cuestiones y entender que hay respuesta para todo esto, y es la obligación de cada ser humano encontrar su ticún de vida. Por lo tanto, hay muchos grupos, hay muchos cursos, hay muchas doctoras, hay mucha gente, pero yo les pido, no conmigo, les pido que todas aquellas que tengan este sentimiento como que algo no está del todo cuadrando y que les causa un vacío y les causa una desesperanza, que busquen, ya sea en la Torah, ya sea en una terapia, ya sea en un coaching, aquellas cosas que le van a dar sentido para que su vida de verdad haya valido muchísimo la pena. Así que creo que alguien preguntó en este momento algo. Voy a ver si alguien preguntó. ¿Puedo preguntar algo? Yo no te estoy viendo. ¿Usted ven a Net? Porque yo no la veo. Sí, la vemos. ¿Sí me ven? Yo okay, no. Me voy Anet, te quería preguntar, cuando los doctores te dicen cómo llevar la cuarentena, a lo mejor te dicen siempre, hablan de rutina. Sí. Es muy parecido a la estructura que dices, tener esto en el día, que aunque lo veas que es muy aburrido, te ayuda a llenar. Exacto. El problema más grande es cuando la persona está inactiva y pasiva, porque sí. Entonces la energía que debe ser alta se materializa y se cae. Entonces el tema de tener rutinas es muy sano, por eso es tan importante que, por ejemplo, yo en un principio cuando empezó la cuarentena hice una página, un website, y dije, bueno, pues el que quiera que se meta y que la tome a la hora que quiera. Y de repente vi que mucha gente se inscribió y mucha gente me dice, es que como que me inscribí, pero no tengo la disciplina. Entonces fue cuando en la WISO precisamente me dijeron, me dice, ¿por qué no haces tu clase Zoom? Y es increíble, pero la gente adora tener un horario y necesitamos tener un horario de
podríamos dormir hasta tardísimo porque pues, ¿a dónde vas? Pero la persona es bueno que se levante a cierta hora, que tenga una rutina, que se vaya a dormir a cierta hora, que no se prolongue un desvelo terrible porque se desajusta su horario y esto genera problemas. Todo lo que pasa a nivel mental va a afectar a nivel físico y todo lo que pasa a nivel físico va a afectar a nivel mental. Pero tenemos que estar en un juego constante, cuidando nuestro físico, pero también cuidando nuestras mentes. La rutina es maravillosa. Sí, ayuda mucho. La rutina ayuda mucho. Ahora, es una mitzvah no estar deprimido. Quiere decir, hay gente que es una enfermedad, es una pena, esta persona está deprimida. Bueno, estamos en una época en donde realmente la depresión se puede tratar y se tiene que tratar. Hay una cosa muy interesante que cuentan cuando Jacob Avinu padeció el problema de Yosef, que no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, no estaba Yosef, ¿dónde está Yosef? Básicamente fueron 22 años que él tuvo una depresión justificada. Hasbe Shalom no sabe dónde quedó su hijo, no sabe si lo mataron, lo vendieron, se lo comió una bestia. Hasbe Shalom pensó lo peor. Dice la Torá que esos 22 años Jacob no tuvo Ruach HaKodesh porque Jacob estaba deprimido. Cuando una persona está deprimida, no se puede conectar con Dios. Está tan metida en sí misma que no puede salir de sí misma. Por lo tanto, es importantísimo que una persona se cure. Que te interrumpa, hasta la Shejina se le fue. Exactamente. En ese tiempo. Exactamente. La Shejina se le fue porque cuando una persona tiene depresión, es que hay mucha gente que piensa que es normal tener depresión, pero no es normal tener depresión. No es normal tener depresión. Lo que pasa es que el ser humano se acostumbra a vivir en una depresión y sobrevive porque crea su vida, pero no es normal tener depresión. Y la persona que está viviendo una depresión o está viviendo una falta de motivación o está viviendo un vacío, es una mitzvah pedir ayuda. Porque cuando la persona está en estas energías bajas, se cierra. Y en cambio lo que nos hace ser seres maravillosos es la apertura. Hashem no puede entrar a donde no lo dejas entrar. La depresión genera que Hashem no entre en la vida de esa persona. La persona tiene que tener esa apertura. Entonces es muy duro porque los problemas más severos que existen, con los problemas de depresión, de ansiedad, de estos problemas que son tan comunes en nuestra época y son tan comunes en los Yehudim y son tan comunes en las mujeres. El problema más grande es reconocer que la persona no debe de vivir en depresión y que tiene que pedir ayuda. Y pedir ayuda y reconocer que tienes un problema, que ese es el problema más grande que tenemos. Porque la persona, mientras no pide ayuda, dice, no, esto yo lo manejo bien, así como que no queriendo la cosa, voy a hacer mi rutina, voy a hacer lo mejor que puedo. Pero la verdad es que una persona es bien difícil que se pueda sacar adelante si no pide ayuda. Es como, no puedes salir de la cárcel, alguien te tiene que sacar de la cárcel. No puedes salir sola del pozo, alguien te tiene que echar una soga. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a romper el estigma de pedir ayuda de la depresión y decir, bueno, es normal. Claro que es normal que si tienes una pérdida te deprimas, pero no es normal 7 años después estar deprimido. Como no es normal estar 2 años deprimido después de tener un parto. Entonces, es sumamente importante y básicamente toda mi labor que hice por años fue abrir un poco la mente de gente para que pidan ayuda. Porque pedir ayuda es, ¿sabes que no estoy bien? No soy la misma persona que era antes, no tengo ganas, no estoy motivada, no tengo ganas de nada, estoy apática, y reconocer y decir, y eso no es normal. Y no decir, no, es normal por la edad y por las circunstancias. No, no es normal. Entonces hay que pedir ayuda. Y estamos afortunadamente, porque digo, Baruch Hashem, estamos en una época que hay ayuda muy fácil. Muy fácil. Vas, te hacen un buen diagnóstico, pides la ayuda,
te encuentran, a veces la primera, el antidepresivo, la primera terapia te hace bien, a veces te tardas un poco, pero estamos en una época que hay todo para salir de este problema. Entonces tenemos que ir rompiendo con este estigma de decir, no, es que sí es normal y pues ya no es lo mismo que antes y pues ya ni modo. Tenemos que empezar a romper esto porque de verdad que no experimenta uno júbilo y la Shejinah si no tiene apertura y energía alta en su vida. Entonces es una mitzvah, así como es una mitzvah tratar un hipotiroidismo, es una mitzvah tratar una depresión. Muy bien. Alguien me está preguntando acá. La respuesta que busca la Neshama, me pregunta Gina, me pregunta si es una a nivel intelectual, emocional, espiritual. La verdad es que somos seres con un dinamismo muy grande. Si estamos mal físicamente, pues obviamente si te duele la muela, no puedes estar pensando en estar mejor. Tienes que resolver la parte básica, que es el nefesh, la parte física. Pero ya que está resuelta la parte física, la persona ya no tiene hambre, está en una casa linda, limpia, está bien, no tiene frío, entonces tiene que resolver la parte emocional. Una vez que resuelve esa parte emocional, tienes una pareja, tienes amigos, tienes hijos, tienes un oilom, tienes una comunidad, tienes un grupo, eso te da paz emocional. La duda existencial es a nivel intelectual y espiritual. Y obviamente nuestra Neshama está en búsqueda de eso y le tenemos que dar la apertura para que la busque y la encuentre. Le tenemos que facilitar el camino. Entonces, esta búsqueda realmente es muy importante que la hagamos de manera estructurada y acompañada. Quiere decir a través de una terapia o a través de un maestro, un tutor, un mentor, que te dirija y que te ayude para salir adelante de esta situación y te canaliza. Y una vez que encuentras una canalización y encuentras una rutina y encuentras una estructura, es mucho más fácil mantenerte bien y por mucho más tiempo. ¿Puedes estar todo el tiempo bien? ¿Puedes estar todo el tiempo arriba de la pirámide? No, nadie. La vida es como un electrocardiograma. Está así. Sube, baja, sube, baja. Sube y baja, pero hay una franja de normalidad y hay veces donde la persona ya está más en el umbral de abajo que en el umbral de arriba. Entonces, las personas somos oscilantes, las situaciones externas te afectan constantemente. Obviamente, si te para un policía te pones de mal humor. Si no llegó la muchacha te pones de mal humor. Si se descompuso tu coche te pones de mal humor. Pero tienes que tener un mecanismo regulador. En tal manera que el ascenso de la persona sea lento, pero siempre vaya en ascenso. Entonces, hay siempre los pasos para atrás, pasos para adelante, hay circunstancias de arriba y de abajo, pero la persona siempre tiene que mantener una normalidad que ni se vaya tanto abajo que no pueda después alcanzar, porque el umbral se puede ir moviendo. Pero la vida de las personas, todos, tú puedes ver a la otra persona de maravilla, pero todos tenemos tzores. Algo por dentro, claro. Todos en Yiddish, tzores es zarot. Todos tenemos, si no es una cosa, es otra. Pero dentro de lo que cabe, puedes vivirlo con una energía alta y una energía propositiva. Y es muy importante que la persona que no está logrando salir de estas situaciones pida ayuda. Alguien me pregunta de este tema de, hay muchas cosas que hacen ruido en la vida y el ruido quita el propósito. ¿Sí? Hay veces hay mucho ruido, pero ahorita que estamos, sale a la calle hay poco ruido y tienes en tu casa poco ruido. Entonces nos están permitiendo un aislamiento y el aislamiento para muchos es una tragedia, pero los Hasidim y los cabalistas buscaban el aislamiento y lo llamaban el itbonenut. El itbonenut era esa forma de contactarte, no nada más contactar cómo me siento y si me duele la espalda o estoy bien o no, contactarte internamente. No nos enseñaron a contactar a nuestra Neshama
vamos a la escuela 1000 años y estudiamos carreras y maestrías y doctorados y nunca te dicen, oye, ¿qué haces para estar tu neshama bien? ¿Qué quiere tu neshama? Entonces, ahorita que tenemos sin ruido externo, con poco ruido acá, es una oportunidad para tocar nuestro interior. Y si lo vemos... Sí. Te puedo hacer una pregunta, Net. Por supuesto. Tomé una clase, ¿ok? Con un rabino, ¿ok? En otra parte, y estábamos hablando del Nefesh, de Ruach y el Neshama. Sí. Y supuestamente nosotros estábamos en el nivel de Neshama aquí en el mundo. O sea, como humanos estamos en nivel Neshama, el nivel más bajo. Sí. Que el nivel de Ruach nos había comentado de que era un nivel de inspiración divina. O sea, y tú nos das cuenta que nosotros sí tenemos esa parte de Ruach como pusiste con el animal. Igual lo pusiste con la Neshama, que también la tenemos, y él nos puso como que la Neshama era un nivel aún mayor a los rabinos más de más meditación, a profetas. Entonces, como que Dios, sí tenemos esos niveles. Que no había manera de llegar a este lugar. ¿Te acuerdas, Riva? Mira, te voy a explicar una cosa. Por eso lo estoy preguntando. Ajá. Es muy bueno que me lo preguntes. Te voy a decir la verdad. Hay diferentes terminologías y, por ejemplo, hay quienes llaman, el Ruach que tú dices se llama Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es inspiración divina. La fórmula que yo les estoy compartiendo es lo que el Arizal, en su libro del Etz HaChaim, que lo escribió Rav Chaim Vital, habla de cómo se compartimentaliza la Neshama y es como el Zohar habla constantemente de estos niveles diferentes de conciencia. Pero hay otros sistemas que dicen, por ejemplo, Nefesh Behemit, que es el Nefesh animal, y el Nefesh Elokit, el Nefesh espiritual. Quiere decir, no hay que confundir diferentes sistemas. Todos se refieren a que hay diferentes aspectos en la persona, pero cuando le llaman Ruach en el sistema de Nefesh, Ruach, Neshama, es un sistema que está ideado por el Arizal y está basado en el Zohar HaKadosh. Pero hay otros, por ejemplo, hay muchos Hasidim que no hablan tanto de Ruach, de Neshama, de Yehidá, de esto, sino hablan de Elokit y Behemit, hablando de que tenemos una parte más animal, más básica, y una parte más intelectual, más alta. Entonces es muy importante encontrar un lenguaje que no confunda a las personas porque realmente expresan lo mismo. Lo que pasa es que en la Torah, cuando hablan de la Neshama de la persona, le llaman el Ruach Nemalela, que significa el espíritu parlante. Entonces, hay mucha gente que no contempla la misma estructura de hablar de la Neshama en 5 compartimientos, sino utilizan otro lenguaje. Pero básicamente todas se refieren a una capacidad intelectual elevada y otra, una capacidad física. Esto es algo importante. Anel, sobre esto podría preguntarte, o sea, una persona normal, digamos, con un nivel espiritual, digamos, un rabino, por decir. Sí. No estamos hablando de los grandes tzadikim de Israel, de los cabalistas y todo esto, porque allí sí es otro nivel. Sí. Un rabino, ¿hasta qué nivel puede llegar? Pues mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. Dicen que cada persona tiene la capacidad de ser como Moshe Rabbeinu. Sí, es cierto, lo dice. Entonces, la verdad es que hay gente, como cada quien tiene un ticún diferente. Por ejemplo, hay gente con la que yo hablo y le fascina la halajá, y les fascinan los detalles de la halajá. Por ejemplo, mi esposo es mucho más de la Gemara. Él estudia Talmud diario, da una clase de Daf Yomi y todo esto. Él le atrae más la estructura y tengo un yerno que le fascina la halajá. En cambio, hay gente que le gusta más este tipo de cosas. Quiere decir, cada persona tiene que encontrar su expertise. Es como en la música. Hay gente que le gusta el barroco, hay gente que le gusta el pop, hay gente que le gusta Beethoven, y se vuelven expertos en lo que su neshama resuena, porque somos vibraciones. Es parte de su misión también, por decir, porque así es.
lo que yo personalmente, yo estudié medicina, hice especialidad, me dedico a eso, pero la verdad es que el día que yo me puse a dar clases de manera tan compleja y tan así, dije, esto es lo mío, punto. Ya hasta la medicina ya la volví esto, porque ya no veo la diferencia. Todos tenemos algo y tenemos que encontrar ese algo que somos especiales. Y lo especial no tiene que ser algo grandioso. Eso es algo muy importante. No es, quiere decir, el que una persona tiene una habilidad de expresarse o de escribir es suficientemente emotivo. O de una persona que sabe bailar bien. No es quién es mejor que quién, porque el ticún de cada quien es completamente personal. Lo ves con tus hijos. Puede ser uno buenísimo para la música y otro increíble para hacer negocios. Y no es mejor el que hace negocios que el que hace música, porque el ticún cada uno a su forma. Es personal. Tania me dice que esto es el Balatania. El Balatania es el Rebbe de Lubavitch. Él también usaba el sistema de el Nefesh Behemit y el Nefesh Elokit. Son diferentes formas de hablar, pero más o menos se habla del mismo concepto. Yo siempre uso la misma línea, porque no quiero confundir a mis alumnas con ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Pero yo siempre uso la misma línea, que es la línea del Arizal, y es la misma línea del Ramjal, de Rav Moshe Chaim Luzzatto, y la misma línea del Gaón de Vilna. Quiere decir, como que tengo un derech muy consistente porque constantemente me interesa y llego a las mismas lecturas. Y ahora, mucha gente, me acaban de preguntar una cosa muy interesante. ¿Nos estamos llenando de clases? ¿No será una evasión? Pues es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque yo estoy muy sorprendida que las que estamos como muy anteponiendo este tema de tomar clases y particularmente clases de Torah y de bienestar y todo esto, pues como que somos las mujeres. Entonces, como que ha sido una época que siento yo, como las mujeres somos pnimit, somos internas, nos estamos desarrollando más a gusto que los hombres que son hitzonit, que son externos. Es mucho más difícil para un hombre que está acostumbrado a lidiar con el exterior, con números, con proyectos, con negocios, con mucha gente, de repente estar en la casa y esto les está costando mucho trabajo. Y a las mujeres nos está costando menos. Que la cocina, que un poquito acá, que ordenas un closet, te tomas una clase. Ha sido como más difícil, en mi opinión, para los hombres que para las mujeres. No sé cómo lo ven ustedes. Ahora, hay gente que está evadiendo completamente. Yo tengo amigas que les digo, oye, métete una clase. No, oye, no es para mí. ¿Y qué haces? Pues nada, estoy viendo Netflix y acá y esto. Cada quien se tiene que observar y ver hasta qué punto estamos evadiendo contacto con algunas personas o estamos evadiendo contactarnos. A mí me han invitado a miles de cursos de meditación y he tenido todo tipo de pretextos para no meterme, que estoy muy ocupada, que tengo consulta, que tengo que preparar. Pero ya son tantas veces que me han invitado que llegué a la conclusión que es una evasión mía y que tengo que romper esa barrera. Entonces yo les invito a ustedes, no a que vivan un vacío existencial, Haz de Shalom, pero a que de verdad vean a qué le estamos temiendo en este momento. A estar en la casa, a económico, a estar demasiado con nuestros esposos, a estar muy solas. Vamos a analizarnos. Y analizándonos podemos a lo mejor crecer un poco más en autoconocernos y podemos buscar un poco más de respuestas y buscar un poco. Hay gente que puede encontrar en una manualidad, en un regreso a la cocina, en un regreso a un proyecto que dejó estancado. Hay gente que empieza un proyecto con mucho coaj y de repente como que olvidó su proyecto y lo dejó estancado. ¿No sería un buen momento ahorita para decir, oye,
dejé hace tanto tiempo este escrito o este poema o hacer un álbum o hacer esto o hacer un... ¿Cuántas personas no decimos es que no podemos hacer esto por falta de tiempo? Ahorita que tenemos tiempo deberíamos de intentar usarlo. Yo nada más les invito a que reflexionemos y que analicemos y que hagamos un poquito, un esfuerzo de darle un poco más de sentido a nuestra vida y contactar un poco más nuestra neshama. Miedo. Pues, muy cierto. pero lo importante, acuérdense, no hay que quedarse quietos. No. La actividad, la acción, la rutina, no hay que dejar el espacio vacío. El espacio vacío se empolva y se llena de yetzer hara. Hay que estar constantemente a hacer. Hay mucha gente que nos necesita hoy en día. Hay gente que de verdad está sola y que le cambias el día si le hablas por teléfono. Hay gente que le dices, ándale, vamos a echarnos un Zoom. O vamos a hacer esto. O sabes qué, tomé una clase interesante, quiero comentarte esto. Hay que estar muy sensibles, porque hay mucha gente ahorita que sí se la está pasando muy mal, que no tienen grupos preciosos de la Ouija. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Anet. Les mando a todas un beso y pues que sigamos estando bien. Mándame las opciones para las que vayan a querer tener clase aparte, ya te los hago pasar y que me digan a mí, yo te voy diciendo. Sí, por favor. Muy bien, ¿Okay? muy bien. Okay. Que estén todas muy bien. Gracias. Gracias, Anet. Se cuidan. Gracias. Bye, bye. Gracias, Anet. Le mando Gracias, Anet. Bye. Gracias. Sí. Bye, bye. Gracias.